Bienvenidas, bienvenidos. La verdad es que es un hermoso momento poder estar acá compartiendo el noveno encuentro del departamento. Vamos a dar entonces inicio a la presentación de las ponencias, que en este caso tiene que ver con las líneas de cátedra. La primera va a estar a cargo de Gabriela Daule, Karina Ibáñez y Teresa Tomati, cuyo título es Abordajes del lenguaje no sexista en las cátedras de Gramática 1, Lengua 1, Fonética y Fonología 1 de las carreras de francés de la FASE. Buenos días, es un placer compartir este encuentro con ustedes. Mi nombre es Gabriela Daule, soy profesora de Gramática Francesa 1, en colaboración con las colegas Karina Ibáñez de Lengua 1 y Teresa Tomati de Fonética y Fonología 1, daremos cuenta de un proyecto en común de abordaje del lenguaje no sexista en las cátedras iniciales de las carreras de francés. Esta actividad se va a desarrollar en el presente ciclo lectivo durante una misma semana en el segundo cuatrimestre. Pasa, Cari. Nuestro objetivo principal consiste en introducir en las aulas de las materias iniciales de francés un intercambio de observaciones sobre la lengua francesa en relación con el lenguaje no sexista, a fin de favorecer en el estudiantado el enriquecimiento de sus lecturas y la construcción de la imagen en el discurso. La idea es darles herramientas para que su etos sea el resultado de una reflexión y de toma de decisiones sobre conocimientos fundamentados. Entre los marcos teóricos que hemos privilegiado, les vamos a comentar el análisis del discurso, Oswald Ducrot, Rita Mossy, Dominique Menguenot, la sociolingüística, estudios de género, tomamos a Marina Yagüeló y Eliane Guillenon. Esta propuesta resulta la extensión de dos proyectos radicados en el Laboratorio de Investigación en Traductología, el LIT, el primero dirigido por la doctora Beatriz Cagnolati y el segundo por la doctora Ana María Gentile, en el marco de los cuales, desde el año 2014, nos hemos dedicado con la profesora Virginia Ñeco a diseñar trayectos didácticos y materiales didácticos de tratamiento del lenguaje no sexista orientados a la mediación. Ahí estamos. Comenzaremos con la presentación de documentos disparadores, ya sea imágenes, pasajes de pequeños textos auténticos, para generar un debate. En el intercambio vamos a promover el enfoque contrastivo francés-español de manera de poner en práctica los preceptos de la didáctica integrada de las lenguas. En este debate surgirán seguramente reflexiones sobre las propias prácticas y posicionamientos personales, y también la distinción entre los conceptos de lenguaje patriarcal, feminización del lenguaje epiceno y lenguaje inclusivo. Habrá reflexiones sobre política lingüística. Sigo un poquito más, Cari, igual no importa, está bueno que estén las imágenes. Recursos de desdoblamiento total, de desdoblamiento parcial, alusión a entidades colectivas para evitar el desdoblamiento, es otro de los recursos, y por supuesto el uso de la E en español y ver si en francés la fluctuación entre lenguaje patriarcal y lenguaje no sexista en un mismo texto, porque realmente resulta muy difícil sostener la coherencia enunciativa entre muchas otras cuestiones. Bueno, Karina fue pasando algunas de las imágenes que vamos a utilizar durante el debate. ¿Cómo lo voy a encarar desde la materia gramática francesa? Va a haber un tratamiento previo de la formación del género femenino del género femenino de sustantivos y adjetivos. Vamos a proponer el análisis de corpus pertenecientes a diferentes tipos textuales para la exploración de la materialización discursiva de la temática,
y también guías de redacción no sexista. Acá les mostramos, citamos 3. Vamos a usar la guía de lenguaje no sexista de la Cámara de Diputados de la Nación. Y le vamos a solicitar como tarea colaborativa un inventario de estrategias de redacción no sexista. Ahora le doy la palabra a Karina. Bueno, buenos días otra vez. Bueno, la propuesta desde la Cátedra de Lengua Francesa 1 es abordar la temática desde una mirada sociolingüística, específicamente en lo referido a las imágenes de la lengua como significados adicionales que se desprenden de sus usos y de sus usuarios. Partimos de algunos documentos disparadores, de los cuales yo seleccioné 2 y presento 2 breves secuencias. El primero... La langue française est sexiste. Vous ne me croyez pas? Il y a une blague à ce sujet. Une vieille blague, mais très éclairante. Un courtisan, c'est un homme que l'on voit auprès des rois. Une courtisane, c'est une pute. Bueno, más allá de los posicionamientos en cuanto a la consideración de la lengua en sí, este primer documento permite anclar el foco en la particularidad de flexión de género gramatical y su correlato con fenómenos discursivos. Pasamos al segundo. De fait, moi, la question qu'il vous pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas prendre les clichés féminins avec un peu d'humour? Alors, bien sûr, ce qui peut être, on peut avoir plein de formes différentes d'humour. Juste, nous répéter à longueur de journée depuis qu'on est petite et rigoler du fait qu'on est débile, qu'on change d'avis toutes les 4 minutes. Franchement, ça, à un moment donné, ça fait pas rire. D'autant plus qu'en fait, c'est des stéréotypes qui ont un vrai impact sur la vie des femmes. Par exemple, quand on dit qu'une femme, elle change d'avis tout le temps, eh ben, on ne va pas lui confier la tête d'une entreprise. On ne va pas lui confier la tête d'un pays, par exemple. Donc, bueno, en este segundo ejemplo lo que podemos ver es, desencadenar, si se quiere, una reflexión sobre contenidos sexistas que se banalizan en la sociedad común y en los medios masivos de comunicación, y el impacto que tienen en la dinámica social. Nos interpela acerca de nuestras propias prácticas, usos e ideas subyacentes, y motivan una toma de postura crítica ante estas circunstancias, gracias al establecimiento de paralelos con la práctica lingüística propia. Bueno, cedo la palabra a Teresa. Buen día, ¿cómo están? En la Cátedra de Fonética y Fonología Francesas, la idea es trabajar, bueno, ver un poco todos estos recursos, qué impacto tienen en algunas cuestiones de la pronunciación. Entonces vamos a partir de un trabajo un poco en consonancia con Gramática 1, de reforzar, ¿no?, la formación del femenino, de adjetivos, de sustantivos, haciendo foco en estos cambios que se producen en la pronunciación, como ser la desnasalización en algunos casos, algunas vocales que se abren, que se cierran, qué pasa con las consonantes que aparecen, hay consonantes que se pronuncian en femenino. Entonces, la idea es un poco trabajar con eso, reforzar esta visibilización del femenino, y también ver un poco qué pasa cuando hay cambios en la grafía, pero que no se producen en el oral, ¿no? Pues agregamos una E que no se va a pronunciar, entonces, ¿qué recursos existen para visibilizar esto que en realidad sigue siendo mudo, sigue invisibilizando el femenino? Digamos, también vamos digamos, en una segunda instancia, a partir de documentos auténticos, fragmentos de televisión, de radio, podcast, relevar estos recursos y ver también qué problemas traen, ¿no? Que este punto medio, el desdoblamiento, qué problemas acarrean para la pronunciación, y de qué formas podemos a lo mejor sortearlos o no, o hacerlos más visibles. Hay algunos ejemplos, hay algunas pausas que se realizan para hacer una marca de un femenino que a lo mejor no se escucha, esta E que en francés no se pronuncia. Bueno, hay formas de realizarla. Entonces, la idea es, a partir de estos documentos, relevar estas formas para
nada, también para ponerlas en práctica. Y tenemos una tarea final a partir de este relevamiento, que va a ser transformar, en fonética en particular, a partir de un texto, ver, aplicando todos estos recursos, ver todas las posibilidades que tenemos, y hay una tarea final conjunta que pensamos, que tiene que ver con participar con una producción autorreferida, escrita u oral, en un Padlet donde cada uno va a mostrar su posicionamiento. De esta manera, creemos que nuestra propuesta va a contribuir al enriquecimiento de las competencias sociolingüísticas del estudiantado y les va a dar herramientas para la construcción de un posicionamiento consciente de su imagen en el discurso. Se nos quedó muy cortito. Muchas gracias. Llegamos bien con el tiempo. ¿Quién está compartiendo? ¿Cari, eras? Ya dejé de compartir. Bárbaro, bueno, genial. Muchas gracias. Entonces las preguntas que tengan, vayan anotando, las van pasando por el chat. Y les damos lugar a Melina Porto, Ana Coria y Virginia Miguel, ¿sí? En la ponencia, cuyo nombre es Conceptualización de la enseñanza de las lenguas extranjeras en el nivel superior. Articulación teórico-práctica en lengua inglesa 2. ¿Sí? Les cedo la palabra. Bien, ahí estás, Virginia, estás con audio. Virginia, ¿sí? Es la que va. Bien. ¿Sí? Virginia. ¿Vos te silenciaste, Virginia? Sí, yo me silencié, pero si quieren estoy activa. No, como estabas compartiendo, bien, perfecto. Bien. Bueno, también agradecerle al departamento, tu persona, Dani, pero a todos los que han trabajado, esto que nos permite, como dijimos, vernos las caras, aunque sea, y conocer los trabajos. Desde ya lo que hicieron, lo que mostraron las chicas me encantó, y tengo algunas preguntas para hacerles. Intentaremos mostrar nosotras qué es lo que hicimos, sobre todo en esta última etapa que nos demandó un desafío muy grande a todos, como sabemos, y cómo fuimos articulando cada vez más, un poco a partir de nuestras reuniones, nuestras discusiones, discussions, tratar de articular la teoría y la práctica, como dice el título de nuestra presentación, y no solo nosotros tenerlo claro, sino que también nuestros alumnos lo tengan claro. Eso es lo que tratamos de hacer y lo que estuvimos afinando, sobre todo, en este último tiempo. Nelson, no sé si querés empezar. Bueno, sí, la próxima entonces, Virginia. Bueno, como dijo Ana, esta articulación es un trabajo, yo diría ya de una década, que hemos realizado, y lo que intentamos mostrar ahora es cómo lograr que los estudiantes puedan notar y valorar esta articulación que nosotras tratamos de plasmar en la asignatura. Bueno, la asignatura Lengua Inglesa 2 complementa objetivos instrumentales y educativos en la enseñanza del inglés. ¿Qué entendemos por objetivos instrumentales? Bueno, obviamente, al ser futuros profesionales de la lengua, un manejo acabado del inglés, pero también la adquisición de contenido disciplinar específico para cada una de las carreras de nuestra facultad. ¿Qué entendemos por objetivos educativos? Nos estamos refiriendo al desarrollo de competencias y valores democráticos. Estamos hablando de valores, actitudes y también la capacidad de transformarse en un ciudadano crítico. ¿Cómo proponemos desde un punto de vista teórico esta complementariedad? Por medio de una orientación intercultural, que en nuestro caso es transversal a la asignatura y que ocurre desde marzo a diciembre, es decir, todo el año. Articulada por medio de 3 pilares teóricos: el de la ciudadanía intercultural, que justamente
ofrece una perspectiva teórica para articular estos dos objetivos, instrumentales y educativos. Inserta en un marco global más amplio de perspectiva de derechos humanos. Y con respecto a la visión de la lengua que tenemos, es una visión plurilítica de la lengua con foco en lengua en uso y lengua emergente en diferentes contextos. Perdón. Gracias, Virginia. Entonces, los supuestos teóricos en los que nos basamos son estos 4 globalmente que están acá. Pasamos de una concepción de la lengua como sistema que se adquiere per se, es decir, como aprendimos nosotros al hacer nuestras carreras, ¿no? Era un enfoque puramente lingüístico, hacia la adquisición de la lengua emergente en contextos específicos de interacción. Nos basamos en la léxico-gramática como recurso para significar en contextos de situación y cultura específicos. Y tenemos 4 pilares que son la literatura, la imaginación, la interculturalidad y la criticidad. Todo esto ocurre por medio de formas expandidas de alfabetización en la lengua extranjera, es decir, la expresión de los significados o la creación de significados y su comprensión no están limitados al plano puramente lingüístico, sino que hacemos foco en la multialfabetización y la multimodalidad. Bueno, siempre nos interesa saber qué piensan nuestros estudiantes, porque la articulación teórico-práctica los profesores de la cátedra la tenemos clara. Pero siempre formulamos algunas preguntas en una encuesta inicial anónima. Por ejemplo, nos interesa saber qué piensan los estudiantes acerca de la cuestión de si las universidades deben vincularse o no con la comunidad local o global. Esto responde al pilar de ciudadanía intercultural. ¿Cuál es el punto distintivo de esta concepción? Es que en esta concepción, este vínculo con la comunidad local debe ocurrir durante el desarrollo del curso, no cuando los estudiantes finalicen sus carreras. Bueno, los 95% de los estudiantes aproximadamente piensan que debe existir este vínculo con la comunidad. Ahora bien, cuando les preguntamos qué objetivos consideran que debemos priorizar en la asignatura, los dividimos en 4. Se ven acá por orden, les menciono primero objetivos lingüísticos, es decir, la lengua como sistema, objetivos comunicativos, objetivos, el tercero es interculturales, y el cuarto, educativos. Entonces, este gráfico, en forma muy global, lo que nos está mostrando es una gran priorización que tienen los estudiantes o expectativas sobre la asignatura que se centran muchísimo en los aspectos lingüísticos y comunicativos. La próxima, Virginia. Entonces, como les decía, ¿qué revela esto a grandes rasgos? Primero, que los estudiantes sí comparten globalmente el marco teórico de la cátedra, aunque no estén conscientes de eso. Eso está evidenciado en la importancia que le atribuyen al vínculo que debemos tener con nuestras comunidades. Sin embargo, también tienen prioridades muy marcadas de lo que quieren aprender y de lo que esperan aprender en la asignatura, que están vinculados con cuestiones lingüísticas y comunicativas. Esta expresión tal vez no es la más feliz, me doy cuenta ahora, porque no es en detrimento de, sino, bueno, dando un lugar un poco más secundario a las perspectivas interculturales y educativas, porque sí tenían un lugar. Entonces, a raíz de esto, lo que nosotros nos hace pensar, o nos ha hecho pensar a lo largo de los años, que es lo que nos cuesta, lo que nos da un poco más de trabajo, es cómo hacer para articular esto, que lo tenemos articulado en el programa, pero para que los estudiantes puedan notar, es decir, tomar conciencia de esta articulación y puedan valorarla en la propuesta de cátedra que realizamos. Entonces, lo que vamos a explicar a continuación es cómo intentamos integrar y atender a estos 2 pilares, el de ciudadanía por un lado y el lingüístico por el otro. Bueno, ahora vamos a referirnos un poquito, como decía Melina, a mostrar cómo intentamos integrar los 2 pilares
el de ciudadanía y el lingüístico, y al mismo tiempo cómo estos dos pilares articulan en teoría y en la práctica. Con respecto al contenido, al pilar de ciudadanía y derechos humanos, bueno, en las clases teóricas, ¿qué hacemos? Hacemos discusiones críticas del tema a partir de la interpretación de textos asignados. Estos textos asignados son textos académicos que tratan el tema de derechos humanos, el abuso de los derechos humanos, en relación con los derechos humanos, y que al mismo tiempo son temas que en las clases prácticas se discuten a partir de las selecciones que hemos hecho, de novelas, de películas, y también a partir de los disparadores en las narrativas, porque como saben, nosotros en Lengua 2 trabajamos como género la narrativa. Entonces también ahí se buscan que los disparadores sean sobre estos temas. Y por supuesto todo el tiempo llevándolos a de las prácticas, de la teoría y de la teoría a la práctica. Y bueno, y Virginia, por favor, la siguiente, que es justamente lo que se hace en las clases prácticas, ¿no es cierto? Como les decía acá, es la selección temática, que es el mismo tema que nosotros discutimos desde artículos académicos, pero refiriéndonos nosotras todo el tiempo a lo que ven en los prácticos. Entonces, la selección temática en las clases prácticas está pensada como vehículo para desarrollar la Lengua 2. Entonces, los temas de los derechos humanos se discuten en las películas y en las novelas. Son las novelas que hemos elegido en los últimos par de años, Maus y Zula, que son justamente sobre temas de derechos humanos, abusos a derechos humanos, y con las películas Hidden Figures y About Ray o Three Generations, sobre discriminación, derechos humanos. Y de acuerdo a los temas, como dijimos, desarrollados en estas selecciones que se hacen de novelas y películas, luego se toman párrafos, citas, imágenes que hagan foco en esos temas, no necesariamente citas de las novelas o imágenes de las películas. Sin embargo, se toman esos temas y luego se les dan párrafos, citas e imágenes que disparan los temas de la escritura narrativa que los alumnos eligen. Eso en cuanto al primer pilar. Virginia, pasamos al segundo pilar. El pilar lingüístico, que como dijo Melina, no descuidamos. No lo descuidamos primero por una convicción de la cátedra, que no tenemos que descuidarlo, y además porque es una necesidad de los alumnos, y además porque entendemos y vemos que es una necesidad de los alumnos. Lo vemos a partir de la escritura, lo vemos a partir de las discusiones. Entonces, el pilar lingüístico no lo descuidamos. Y como también explicó Melina al comienzo, a partir de una mirada de lengua en uso. Los enfoques teóricos sobre los que trabajamos son el de la lingüística sistémico-funcional. No vamos a dar mucho detalle, supongo que hay unos cuantos estamos familiarizados con la lingüística, el enfoque de la lingüística sistémico-funcional. En términos generales podemos decir que es una lingüística que prioriza el eje paradigmático, y esto es la noción de lengua como sistema de opciones. Eso queremos decir cuando hablamos del énfasis en el eje paradigmático. Es una lingüística que la podemos así definir, digamos, en términos muy específicos, y acordamos en esto con Eichens, en su texto de 1994, en Introduction to Systemic Functional Linguistics. Ella la define como con 4 postulados centrales, digamos. Es una lingüística que es funcional, que su función es realizar las 3 vetas del significado. Esto lo va a explicar un poquito Virginia cuando hable de la narrativa, ¿no? Cómo se vincula con lo práctico. Es decir, realizar 3 vetas de significado, porque el significado acá es el término central, digamos, no la forma, es el significado. Que los significados están influenciados por los contextos sociales y culturales, y por eso hablamos de la lengua como semiótica social, y es un enfoque en el que se entiende el proceso de uso de la lengua como semiótico, en el que los hablantes realizan significados a partir de selección lingüística. El aspecto de selección lingüística, como ya dijimos en el eje paradigmático, es fundamental. Entonces, la aplicación, y después trabajamos también con el análisis del discurso.
Bueno, en cuanto a la teoría del género, porque también lo complementamos, digamos, el pilar lingüístico con la teoría del género. La teoría del género a la que nosotros adherimos, digamos, o con la que trabajamos, es la de los que se llaman los de la escuela de Sydney, los lingüistas de la escuela de Sydney, también discípulos de Halliday. ¿Por qué elegimos esto? En realidad, bueno, ya como seguro también están al tanto de esto, hay tres tradiciones, digamos, en la teoría del género que se desarrollaron más o menos en forma paralela, que a lo mejor en mayor o menor medida todas trabajamos con alguna de ellas. La nueva retórica, donde podemos mencionar autores como Biller y Wasserman, por ejemplo. Los estudios de género de ESP, English for Specific Purposes, con nombres como Swayze y Garcia. Y esta tercer línea, digamos, que es la que nosotros tomamos, que es lo que se conoce como la escuela de Sydney. En realidad, las tres tradiciones reconocen el género como evento comunicativo, esto de la lengua en uso que mencionaba Melina al comienzo, en contexto. Entonces, las tres tradiciones reconocen el género como evento comunicativo con un propósito comunicativo identificable, y al género como constructo, o a los géneros como constructos estructurales y convencionales. Entonces, el hecho de elegir o de trabajar con esta teoría tiene que ver más con esa afinidad, porque toma o porque parte de la lingüística sistémico-funcional. Y en el análisis del discurso, bueno, trabajamos con autores como Widdowson, por ejemplo, que también sirve a los alumnos para aplicar, porque como nosotros siempre les decimos, la teoría no es algo que ellos tengan que repetir de memoria, sino que la teoría les tiene que servir para la producción y para la comprensión. Entonces, la aplicación de la lingüística sistémica funcional, lo mismo que el análisis del discurso, implica tanto perspectivas retóricas como lingüísticas. Retóricas por el foco en el análisis y la interpretación genérica. Y lingüísticas porque apunta a la identificación de los recursos lingüísticos que los diferentes géneros realizan. En nuestro caso, por supuesto, el énfasis lo tenemos que poner en el género narrativo, porque es en el que trabajamos en lenguaje. Ana, perdón la interrupción, pero ya vamos 15 minutos. Bueno, perdón. Bueno, ya mucho de lo que tenía que desarrollar lo han dicho las chicas, así que voy a tratar de ser bastante escueta, aunque clara. Y tenemos la narrativa como género, que es lo que nosotros trabajamos en las clases prácticas, por supuesto, con lo que dijeron las chicas anteriormente, o con los derechos humanos, si bien también nosotros trabajamos con la desigualdad de género, discriminación y racismo, que es lo que encontramos en las novelas y en las películas. Todo esto después lo volcamos en las narraciones que los chicos escriben en clase. En lo que me voy a enfocar aquí, porque ya Ana habló del marco teórico que utilizamos con la teoría de género y la lingüística sistémico-funcional, nosotros trabajamos las categorías que desarrolla la BOV, que son 6 categorías, de las cuales 2 son opcionales y las 4 restantes son obligatorias dentro de una narración. Recordemos que lo que dice la BOV es que estas son narraciones que se hacen de forma oral, en contextos naturales, con gente real, y nosotros lo que estamos haciendo es llevar esto a la escritura, en contextos que quizá no son reales, pero con temáticas que sí abordan la realidad por la que estamos atravesando. Entonces tenemos estas 6 categorías. Habla de abstract, que es como una introducción del tema, que es de lo que yo voy a hablar, que es lo que voy a desarrollar. Orientation, que trata de todas las preguntas que tienen que ver con qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, ¿sí? Los participantes, el lugar. Complicating action es el inicio del conflicto que lleva hasta un clima, ¿sí? Hasta un clímax que le llamamos nosotros, con una resolución que puede ser positiva o negativa. La categoría de evaluación es una categoría que nosotros encontramos a lo largo de toda la composición. No es que está fija después del conflicto, no. Es una categoría que se encuentra a lo largo de la composición. Entonces, la importancia de la narrativa como género. Esto lo voy a leer para que sea un poquito más rápido. Las historias son géneros centrales en todas culturas, son parte de todos los géneros sociales para evaluar conducta, para educar, para entretener. Se ha analizado la narrativa desde lo psicológico y lo sociológico. Brunner, en Actual Minds, Possible Worlds, analizó el rol de las historias en la formación de las identidades culturales, junto con el feminismo y otras interpretaciones.
Es por esto que en Lengua 2 se busca crear, por medio de la escritura de narrativas, un mundo plausible en el que los personajes confronten desafíos y traten de resolverlos, al mismo tiempo crear un texto cohesivo y coherente en que se preste atención a las implicaciones de las elecciones lingüísticas. Y a continuación les voy a mostrar un análisis de una composición de un alumno de Lengua Inglesa 2, donde se puede ver, en rojo resalté las categorías que acabo de desarrollar de la voz, donde se puede ver que estas categorías, ¿sí? Abstract Orientation, Complicating Action, Evaluation, Resolution, están presentes. O sea que a nivel de las categorías desarrolladas por la voz, el texto, la narración escrita, es efectiva. Lo que pasa es que a nivel de las vetas de significado que introdujo Ana, no es tan efectiva, ¿sí? Están resaltadas dentro de las vetas de significados los significados experienciales en amarillo, que tiene que ver con los participantes, el seguimiento de los participantes, que tiene que ver con los procesos y las circunstancias que atraviesan. Después los significados interpersonales, que están resaltados en verde, que tienen que ver con cómo se codifican mediante el sistema de la modalidad, las afirmaciones, las preguntas, las respuestas, las órdenes y demás. Y los significados textuales, que tienen que ver con la negociación de los significados, ¿sí? La coherencia mayor del texto. Entonces se puede ver que en la escritura de la narrativa, si bien se siguen las categorías desarrolladas por la voz, el estudiante todavía tiene problemas en cuanto a las vetas de significado, lo que sería la coherencia y la cohesión local. Podría explicar algunas de las selecciones, por ejemplo, en el caso de should, que es el significado interpersonal, el contexto sugiere utilizar otro auxiliar modal, no el que el alumno utiliza en este caso. En cuanto al uso de los significados experienciales, me voy a enfocar, por ejemplo, acá, the pencil test was responsible. Bueno, no podemos decir que es responsable, y el antecedente marca de una serie de testeos, no solamente uno. Entonces aquí nuevamente hay un problema con los significados experienciales. Y me puedo poner a hablar, por ejemplo, de los significados textuales. He failed and so did my mom. Esto tiene que ver con esos testeos que les estaban haciendo, pero nunca nos da el escritor, nos da la pauta o una idea de lo que significaba no pasar esos testeos. Entonces, volvemos a decir, en cuanto a lo que es el género en sí, las categorías, el orden de las categorías, sí, el texto es efectivo. En cuanto a las vetas de significado, el texto ya no es tan efectivo. Le doy la palabra a Ana para que pueda redondear y así... Rapidito leo y bueno, leo y les doy una pequeña conclusión. El análisis de la narrativa a partir de los conceptos teóricos de lingüística sistémico-funcional con sus niveles de registro y género nos permite mostrar a nuestros alumnos que un texto puede ser efectivo a nivel genérico, como bien lo mostró Virginia, y que no va a ser necesariamente efectivo a nivel de vetas de significado, como lo muestra el ejemplo que compartimos. El nivel léxico-gramatical, en definitiva, es el que construye el género, pero cuando hablamos de nivel léxico-gramatical no lo tenemos que entender como la estructura, como la gramática que muchas de nosotras aprendimos, con lágrimas, sudor y sangre, no lo tenemos que entender así, sino que nos estamos refiriendo a los significados que realizan las selecciones lingüísticas por las que optó el escritor, y que no permiten, como en el caso de la narrativa que explicó Virginia, que el lector puede evaluar el texto como una instanciación suficientemente efectiva. Entonces acá lo que yo quiero resaltar, o lo que queremos resaltar en realidad, es la importancia de no pensar en la gramática simplemente como formas correctas, porque en el texto mostrado muchas de las formas eran correctas. Sin embargo, lo que no conseguía a nivel de significado era hacer ese texto suficientemente efectivo como evento comunicativo, que es lo que estuvimos diciendo del género, ¿no? El evento comunicativo con un propósito comunicativo. Y entendemos que depende de los y las docentes que los estudiantes puedan comprender que un texto como evento comunicativo es mucho más que una colección de oraciones gramaticalmente correctas. Bueno, vamos a pasar a la tercera ponencia de este bloque, a cargo de nuevamente Ana Coria, Susana Cáceres, ¿sí? Y Candela Pérez Albizú.
No sé, chicas, quién va a compartir la pantalla. Voy a intentar compartir pantalla, déjame... Mientras tanto, les digo, el título de la ponencia es Capacitación en Inglés, andamiaje para una comprensión lectora más eficiente, en lengua 2. Bueno, como dijo Dani, nosotros vamos a hablar de, nuestro objetivo es mostrar cómo reorganizamos, repensamos la capacitación. Primero, chicas, gracias otra vez, y bueno, compartir una vez más esta experiencia de cátedra en estos tiempos tan particulares. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de cómo la reorganizamos, forzada por las circunstancias, pero no sin haber sentido, después de 1 año y medio que realmente ganamos cosas a pesar del esfuerzo. En este caso vamos a hablar de el andamiaje en tiempos de pandemia. Bueno, Susi, no sé si querés empezar. Buenos días. Voy a intentar ser breve para dar paso a que mis compañeras enfoquen el tema central de la presentación. El objetivo, vamos a hablar en el esquema de presentación, tenemos el objetivo de la materia en un sentido amplio, la modalidad de trabajo en tiempos de pandemia, el andamiaje docente como tema central de nuestra presentación, y por último nuestras conclusiones. El objetivo de la materia, en un sentido amplio, como ya dije, es capacitar a nuestros alumnos para que a partir de estrategias interactivas, descendentes y ascendentes, se conviertan en lectores autónomos y críticos de los textos que necesiten abordar en sus disciplinas en segunda lengua. Para imaginar nuestro contexto, les recuerdo que las capacitaciones en idiomas en nuestra facultad, y particularmente la de inglés, tienen como población estudiantil a todos los alumnos de la Facultad de Humanidades y de Psicología. Esta diversidad y masividad debemos tenerla muy en cuenta al momento de implementar tanto las cursadas como las evaluaciones. A partir de la virtualidad, reorganizamos nuestra modalidad de trabajo. El campus virtual y las videollamadas por Zoom para nuestros encuentros sincrónicos, semanales y por comisiones, se convirtieron en nuestras herramientas interactivas para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto en clases teóricas como en prácticas, los estudiantes recibieron el material con una semana de anticipación, y esa lectura previa redundó en una mayor participación e interacción entre docentes y estudiantes. También la publicación de la resolución de los trabajos prácticos permitió a los estudiantes confirmar sus aprendizajes, reconocer posibles errores y consultar sus dudas. También a través de foros y del mail de cátedra respondimos consultas e inquietudes de estudiantes y de ese modo ampliamos también el proceso de enseñanza-aprendizaje intentando cubrir todas las necesidades que nos plantearon. Todo este intercambio ha resultado tan intenso como gratificante, principalmente a través de devoluciones de los alumnos, acerca del material utilizado, de nuestra buena predisposición o del desempeño docente, y también de su propia percepción en cuanto a la adquisición del aprendizaje. Sí, Ana. El andamiaje docente, según Del Mastro, consiste en una estructura provisional aportada por la docente que sirve de apoyo al estudiante y es retirada una vez que éste es capaz de funcionar de manera independiente. El andamiaje docente, ¿qué rol cumple? Sirve para ayudar a un más profundo conocimiento de la lengua como recurso para significar, ayuda a una interpretación textual analíticamente mediada, y ayuda también a nuestros alumnos a reconocer una unidad de forma y significado en un flujo de palabras. Bueno, doy paso a mi compañera, Ana. Bueno, como mencionaba Susi, trabajamos con esta autora Del Mastro, que en su artículo El andamiaje docente en el desarrollo de la lectura y la escritura en la lengua extranjera, establece una diferencia entre dos modalidades de andamiaje. Lo que ella considera el andamiaje implícito, el no planificado, es decir, el que surge en las conversaciones espontáneas en el aula, a partir de la interacción entre los estudiantes, o los estudiantes con los docentes, con la docente,
y el andamiaje explícito. Este sí, es más formal, planificado, a partir de actividades diseñadas por el docente o la docente como soporte. Y luego del máster también habla de un tercer tipo de andamiaje, que se llama el andamiaje autónomo o intraindividual. Yo entiendo que el andamiaje autónomo o intraindividual podemos asociarlo con varias ideas de diferentes lingüistas. Por ejemplo, con la idea desarrollada por Cummings, que después fue mencionada por Alderson en Assessing Reading, el tema de la hipótesis de interdependencia lingüística, es decir, el alumno que puede llevar a la segunda lengua las estrategias de lectura que utiliza en la primera lengua, o parte de su andamiaje autónomo está conectado, entiendo, con la noción de saberes de Heinemann y Heidegger, es decir, utilizar para la interpretación de los textos los saberes enciclopédicos, lingüísticos, interaccionales, sobre esquemas textuales, todo lo que les pueda ayudar a mejorar esa lectura en una segunda lengua. El andamiaje explícito. Acá hacemos una distinción, vamos a hablar del andamiaje explícito que va desde la léxico-gramática al género, después Cande va a hablar del andamiaje explícito, el que va desde el género hasta las estructuras más chicas, más micro. Ahora, para hablar del andamiaje explícito, en lo que hace de la léxico-gramática al género, nos gustaría mencionar, estas son las estrategias ascendentes, nos gustaría mencionar algo que menciona Answorth, y bueno, McEnroe, Locke, y Sandiford, en realidad es Answorth et al., en su libro de 2018, Functional Grammatics, donde él explica que la gramática tiene un problema de imagen, porque a menudo, y acá entramos creo que toda mi generación por lo menos, esta noción de la gramática que evoca conceptos de lo correcto, lo incorrecto, lo que está bien, mal, la lapicera roja, entonces por ahí es un poco espanta, digamos un poco. Entonces, para entender la función de nuestros andamiajes léxico-gramaticales, entendemos que debemos deconstruir el término gramática como colección de reglas prescriptivas, y reconceptualizarlo como recurso para significar en un marco de referencia genérico. Es decir, las selecciones lingüísticas en el marco de referencia genérico, en el que las formas estén ligadas no solo a sus funciones, sino a los patrones de significado en los textos. Entonces, queremos acá esta dicotomía tan importante que hace la sistémica entre forma, función y significado, y sobre todo partir del significado. ¿Y por qué nos parecen útiles los andamiajes de estrategias ascendentes? Digamos, y acá hablamos de la enseñanza sobre la lengua. Porque observamos en nuestra particular audiencia de capacitación en inglés, que a lo mejor ni siquiera coincide con todas las capacitaciones, pero en nuestra particular audiencia observamos que los obstáculos para la lectura están frecuentemente vinculados a la ausencia de procesos de enseñanza sobre la lengua. Entendemos que en el contexto de nuestros alumnos lectores, la enseñanza explícita de cómo funciona el lenguaje optimiza el aprendizaje porque son alumnos adultos, no son niños. Entonces eso les permite hacer comparaciones entre su propia lengua y la segunda lengua, los compromete en discusiones lingüísticas en el contexto de la clase, entendida como comunidad interpretativa, concepto también usado por Answorth et al. En Functional Grammatics. En definitiva, el proceso de enseñanza-aprendizaje de los recursos lingüísticos apunta a la comprensión de significados, y a través de ellos a la comprensión de todo el texto como género en su globalidad. Y en este sentido, un poco lo que venimos diciendo, que lo apunta muy bien Linares en 2012, cuando dice que el andamiaje explícito de léxico-gramática se tiene que entender como foco en la lengua. Y cuando habla de lengua quiere decir forma, significado y función, no como simplemente como foco en la forma. Bueno, lo que voy a intentar mostrar rápidamente es dos ejemplos que trabajamos a comienzo, en la etapa inicial de la cursada. En realidad son ejemplos, si se quiere, bueno, obviamente no son ejemplos controversiales. Es importante decirles acá que estos andamiajes y este tipo de trabajo lo hacemos en las primeras clases, en las clases teóricas. Mientras que las chicas en las clases prácticas de movida, digamos desde el comienzo, trabajan con textos más largos, con textos con temas, como decimos, tópicos,
pero en las clases teóricas al principio, muy al comienzo de cátedra, decimos trabajar con este tipo de texto. ¿Por qué? Porque nos es útil para los aspectos lingüísticos que queremos o que entendemos que ellos deben prestar especial atención, porque es algo así como que son las estructuras álgidas, y la no comprensión o la no interpretación o la interpretación inapropiada lo lleva a entender todo el texto de forma incoherente. Entonces elegimos estos quiz, estos simulacros, donde podemos ver algunas cosas. Por ejemplo, en este primer ejemplo hay dos. Este es un poco más sencillo, como ven, el segundo es un poquito más largo, se los hace comparar, además ver lo que tienen de las similitudes y las diferencias. ¿Y por qué? Porque desde el punto de vista de las funciones del habla, también tenemos que mencionar que los alumnos tienen una guía gramatical con todos estos aspectos, además de que se trabajan en las clases en los andamiajes. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, cuando hablamos de las funciones del habla, lo que estructuralmente se decía como tipos de oraciones, digamos, el modo imperativo es el más sencillo desde lo lingüístico. Porque los chicos dicen, es el verbo solito, es como el verbo en infinitivo. Entonces trabajamos esto porque es una buena introducción y además para que no se frustren tanto, porque muchos de nuestros alumnos tienen un umbral casi nulo. Entonces, este texto les resulta, digamos, amigable, accesible. En este podemos ver la función de instrucción, la función de la forma del modo imperativo con función de instrucción. Y en cambio, en el segundo texto, que es un poquito más complicado y que ellos también lo comparan, ahí ven, por ejemplo, que la instrucción no solamente está dada a partir del modo imperativo, como ustedes ven ahí en 4, los ejemplos dicen say, check, check, sino también, eso también es interesante porque los chicos lo mencionan. Por ejemplo, en el ejemplo 1 dice, students exit classroom via both doors. Entonces ellos ven que se les está dando una instrucción, y no desde una forma imperativa, desde una orden. Y entonces, bueno, ahí entra la discusión de la distinción que hay que hacer entre forma y función. Es decir, yo puedo ejercer o puedo realizar esa función de dar la instrucción, no necesariamente a partir del modo imperativo, también lo puedo hacer a partir del modo declarativo. ¿Y de qué depende? De las elecciones del escritor o del hablante. ¿Y de qué depende? Del contexto del texto. Por eso, cuando trabajamos las estructuras lingüísticas, siempre lo hacemos en función del contexto del texto. Otra de las cosas que trabajamos, bueno, estaba aislada la oración 6. La oración 6 nos interesa porque, bueno, nosotros trabajamos con la frase nominal y la frase verbal, como ven, students in classrooms other than their own must remain, Bueno, trabajamos. ¿Por qué trabajamos la frase nominal y la frase verbal? Primero porque son el centro del mensaje, eso es lo que les decimos a nuestros alumnos. Después porque en el discurso escrito, las frases nominales y las frases verbales suelen ser frases nominales y verbales complejas. Como les decimos a los chicos, los textos no van a decir pizza run, los textos van a decir Pedro corrió, o sea, sustantivo o frase nominal, una palabra, frase verbal, una palabra. No es así. Entonces, para la comprensión de los textos, ellos tienen que saber que en las frases nominales complejas hay palabras que tienen más jerarquía, lo mismo que en las frases verbales complejas. ¿Qué palabras de mayor jerarquía van a ser las que tengan que buscar? Y no, la tendencia de los chicos va a ser buscar todas las palabras. Entonces, si saben que el centro del mensaje es el quién hace, como dice Halliday, y que encontrando el quién hace están encontrando mucho en el mensaje, no se van a detener en expresiones lingüísticas o selecciones lingüísticas mucho más periféricas, como pueden ser, por ejemplo, las circunstancias. Ana, tenemos que ir cerrando. Sí, ya. Ahora viene Cande, con el andamiaje explícito. Sí, por eso. Dale, Cande. Ahí está, reinicio el audio, perfecto. Bueno, gracias, voy a tratar de ser lo más breve posible. Buenos días nuevamente a todos. Entonces, bueno, a mí me toca ahora la otra cara de la moneda. No voy a decir el lado oscuro de la luna que me tocó a mí, citando a los filósofos del siglo XX de Pink Floyd, porque creo que el lado oscuro de la luna, como la concepción que tenemos de la gramática, ya le ha tocado un poquito más a Ana. Desde el modelo de lectura
activo, que es el en el cual nosotros nos basamos, este proceso de comprensión lectora se complementa con el uso de señales, pistas a nivel macro, que nos permiten llegar a una comprensión más global de los textos. Aquí es donde van a entrar en juego todo lo que tiene que ver con la experiencia, con los conocimientos del lector, todo lo que trae el lector al texto, que esto es lo importante que tratamos en las primeras clases y todo a lo largo de hacerles entender a los textos, que no es algo sagrado el texto a los estudiantes, que no es lo sagrado lo que está en el texto, sino en la comprensión, el peso de lo que ellos traen a ese texto. Entonces, para ello, en las secuencias didácticas que diseñamos, en las tareas y actividades que incluimos, apuntamos a desarrollar este tipo de estrategias globales, que ustedes obviamente que ya las conocen y se han mencionado, que tienen que ver con la especulación a partir de todos los elementos no lingüísticos, todo lo que es paratextual, imágenes, cuadros, charts, los análisis de los títulos, de los subtítulos, la activación de los conocimientos previos que tienen sobre el tema, la identificación de fuente del texto, del tipo de texto, de género, bueno, tendríamos 1000 ejemplos para seguir aquí. Volviendo a Dalmastro, Susana mencionó las 3 modalidades de andamiaje, pero también Dalmastro distingue que se basa en la autora Aida Walki, una autora peruana que está trabajando con segundas y terceras generaciones de inmigrantes en el oeste de Estados Unidos, modalidades específicas de andamiaje que el docente puede implementar durante el desarrollo de las tareas o de las actividades que realiza en el aula, y en este caso, en el diseño de lo que nosotros le enviábamos en una primera instancia al estudiante, porque todos los andamiajes teníamos que ver cómo se los transmitíamos, no solamente en lo que después se fueron haciendo más frecuentes, que fueron estos encuentros por videollamada, pero para el alumno, para no dejar afuera a los alumnos que por ahí no tenían conexión, para ser inclusivos, tenemos que reformular el andamiaje y aplicar estos andamiajes en lo que nosotros le presentábamos a los alumnos, cómo diseñábamos las tareas, cómo formulábamos las consignas. Y bueno, nos pareció muy interesante tomar algunas de estos tipos de modalidades específicas de andamiaje y analizarlos en virtud de lo que presentábamos a los alumnos en nuestras secuencias didácticas. Sí. Entonces, 3 tipos de andamiaje que tenemos en este caso, como los puentes cognitivos, la construcción de esquemas y el desarrollo metacognitivo. Por ejemplo, puentes cognitivos. ¿Cómo se ve este andamiaje en lo que nosotros compartimos con nuestros alumnos? Incluimos consignas que relacionan los contenidos con la experiencia personal de los participantes. Por ejemplo, estábamos leyendo un texto que era consejos para tener buenos hábitos de estudio durante el COVID-19. Entonces, previo a la lectura del texto, ellos tenían que hacer una lista sobre hábitos de estudio personales de cada uno con los cuales se estaban manejando en la pandemia. Luego, otro puente cognitivo se realiza a partir del uso de diferentes fuentes de información. Entonces nosotros en una secuencia didáctica lo que hicimos fue presentarles 2 textos de diferentes géneros. Uno era La cara cambiante de la desnutrición y un estudio de caso. Cómo se había tratado un caso de desnutrición de una niña en un hospital del extranjero. Entonces acá les pedimos que analizaran las diferencias en relación a lo que tenía que ver el autor, el lector que se tenía en mente al escribir eso, el tipo de texto, el tipo de fuente, bueno, y después desde la perspectiva de Ana había un montón para analizar cómo se presentaban los participantes y proceso, bueno, pero yo ahora estoy en la parte de andamiaje y estrategias de lo macro. También se formularon preguntas para estimular los conocimientos previos, eso en casi todos, y otras veces lo que hacemos, más que formular preguntas, es trabajar con citas. El otro día estábamos trabajando el tema era el trabajo y 3 citas, que era la de, justo había sido el Día del Trabajador, y había una cita que era la de Confucio, el filósofo chino, que todos dijeron que era un filósofo griego, los alumnos, y entonces esa que es, elige algo que te guste y no tendrás que trabajar un día en tu vida. Luego otro, tomamos una parte del discurso de Steve Jobs, en ese famoso que dijo en una celebración de graduación,
y bueno, así fue como que nosotros, cuando ellos llegaron a la lectura del texto, tenían muy trabajado sus predicciones, sus hipótesis, sus conocimientos sobre el tema. Después, bueno, en relación al tipo de andamiaje de construcción de esquemas, no quiero volver a repetir esto, revisión antes de la lectura asignada, lo de los títulos, subtítulos, ya lo dije, y identificar el tópico y la organización del texto sería otra construcción de esquemas. Teníamos un texto que eran los mejores trabajos o los mejores títulos para trabajar desde tu casa. Entonces, a ellos lo que les pedimos fue que realizaran, la tarea era confeccionar un mapa conceptual a partir de esta información del texto. El mapa conceptual estaba guiado, ¿no? Nosotros habíamos puesto, estaba semi completo, los estábamos guiando a esto. Y lo que es importante en esto, que es lo que les tratamos de transmitir a los alumnos en todas las clases, es que la importancia, porque yo te presento esta tarea, esto es algo que vos tendrías o que vos vas a poder hacer en tu vida. Cuando vos leas un texto en inglés, vas a hacer una toma de notas, como nosotros para esta charla del departamento teníamos 8 ventanas abiertas a la vez y íbamos tomando información de distintos autores. Entonces siempre mostrarles la utilidad y la realidad de esa tarea que les estoy mostrando, cómo les va a servir para el futuro cuando ellos tengan que trabajar algo en inglés. Y en cuanto al desarrollo metacognitivo, que tiene que ver con eso que les acabo de decir, es la concientización y enseñanza de estrategias para abordar las actividades académicas, y acá utilizamos la estrategia KWL, que es lo que sé, lo que quiero saber y lo que me gustaría aprender. Entonces ellos completan las primeras 2 columnas, lo que sé y lo que quiero saber, y luego de leerlo, completan con, bueno, ¿qué aprendí de este tema? Y ahora paso a la conclusión, porque ya tengo la manito, y no vayan, falta. Ok, un minutito solamente antes de la conclusión de Candela, mostrarles un poquito, a partir de este esquema, cómo debe entenderse la enseñanza de estrategias ascendentes y descendentes. Como lo ven, como lo marca, bueno, el esquema central pertenece al libro Genre Relations, de Martin and Rose, pero nosotros queremos mostrar ahí cómo funcionan las estrategias ascendentes y las descendentes, es decir, mirar el texto desde arriba, arrancando con el género, desde lo global, como dijo todo lo que dijo Cande, y las estrategias ascendentes para que ellos logren entender cómo las selecciones lingüísticas, que son las del nivel más bajito, todavía el sistema, que es lo que analizamos, pero llegan a los significados, que es lo que mostramos ahí, cómo esos significados, esas selecciones lingüísticas, actúan para cumplir con el propósito del texto, es decir, se llega al propósito del texto, que es el género. Lo que pensamos nosotras es que el andamiaje a partir de estrategias ascendentes y descendentes solo se puede entender, sobre todo las estrategias ascendentes, que son las más cuestionadas, solo se puede entender si se concibe el texto en contexto. Y para esto, antes de que Cande termine, una anécdota, porque vale la pena lo que pasó con los alumnos. Yo les pregunté qué les parecía, en qué medida los ayudaban los andamiajes a aquellos que no sabían nada del idioma. Bueno, y una alumna me respondió algo, y para entender, para saber qué quiere decir el autor, o sea, qué quiere decir, ahí ya apuntó a los significados. Y porque en inglés, dijo, y porque en inglés todas las palabras están juntas, y no sabés dónde cortar. Y ese es el gran problema, y por eso de la frase nominal, la frase verbal, que se entiende como unidad de significado, como dijo Cici al principio, ayudarlos a reconocer una unidad de forma y significado en un flujo de palabras. ¿Cande? Bueno, entonces los andamiajes representan una alternativa válida para crear en nuestros estudiantes una mayor conciencia, tanto lo que acaba de decir Ana, tanto lingüística como discursiva, que posibilite la interpretación textual. Esa concientización y en consecuencia la implementación de estrategias a nivel micro y macro contribuirán a que puedan, por un lado, lograr una comprensión exitosa de los textos y por otro, responder a estos de formas más diversas y complejas. Los lectores, en este caso nuestros estudiantes, desde las etapas más tempranas, desde capacitación 1 y desde el primer mes, están potencialmente adquiriendo significado de los textos y participando en la crítica. Acá, bueno, habría muchísimo para decir.
cito a Wallace 2005. Asimismo, podemos concluir que no existe un solo punto de vista consensuado de la investigación en lectura en lengua 2. Nuestro desafío ha sido y seguirá siendo llevar a cabo proyectos de investigación sobre los diferentes aspectos de la lectura. Esto tiene que ver con investigación en acción, ¿no? Que puedan fortalecer la conexión entre las afirmaciones de la investigación y las prácticas aulas, las prácticas de enseñanza efectivas. Y a este desafío que ya teníamos y que tenemos, ahora se suma otro, que es realizar todo esto en la modalidad virtual. Gracias. Entonces ahora abrimos el lugar para las preguntas. Acá los invito a activarse el micrófono, ¿sí? Hubo ya una en el chat, o sea, ya se preguntaron y ya se contestaron, ¿sí? Fue para el grupito de, bueno, Teresa, Karina y Gaby. No sé si quieren retomar esa consulta. Sí, yo le quería hacer una consulta a las chicas. Ana. Sí. Bien, No, le quería... ahí va. ¿Puedo? Sí, perfecto. Sí. No, le quería preguntar, sobre todo creo que habló Gaby de este aspecto, que hablabas del uso de la E en español, que bueno, que está en proceso, digamos, y ver qué pasa en francés. Y bueno, no dijiste nada más, ver qué pasa en francés. El problema fue el tiempo, hay tanto para decir, es un tema que tiene tantas aristas, justamente ese debate es para la práctica de la pluralidad de posicionamientos, no para incentivar una u otra forma, sino para escucharnos, docentes, estudiantes, ¿no es cierto? Pero el tema de la E es una opción superadora, más económica que los desdoblamientos totales, que son tan pesados, ¿no es cierto?, para sostener a lo largo de todo un texto, y los desdoblamientos parciales, cuando agregamos al final el sufijo masculino más el femenino, que tiene el problema de la oralidad, es imposible leer, o muy difícil, sí, realmente es imposible. Entonces, la E supera no solamente por una cuestión de economía, sino también por el tema de superar la binaridad, el carácter binario de femenino y masculino solamente. Entonces se agrega todo ese valor más inclusivo, ¿no es cierto? Pero bueno, tiene también como contrapartida que al usar estos neologismos, porque son verdaderos neologismos, se está cambiando el sistema de la lengua, así que algunos todavía no, o sea, todavía no, hay una tensión. No, yo te preguntaba en francés qué pasa. Bueno, pará, entonces vuelvo a... Sí, pues ya me engancho, tengo tantas ganas de contar. En español lo estoy experimentando, en francés... En francés no hay no existe la posibilidad de usar esa E. ¿Por qué? Porque como decía, quizás tendría que responder Teresa esto, es una cuestión también fonética, porque la E no acentuada no... Sí, claro. No se lee, no se escucha, entonces la E sería imposible, y aunque Karina, creo que vos has tratado el tema en alguna comunicación, ¿no es cierto? Así que quizá podés contestarlo un poco mejor. Muy brevemente, decir que el tema de la cuestión de género también tiene las mismas aristas que tiene en castellano, por el hecho de que está la intención de desdoblar o multiplicar o visibilizar el género, por un lado, o por otro lado también encontrar usos que no den particularmente información sobre el género. Entonces ya de por sí hay tantas tendencias como vemos en castellano, y a su vez, bueno, que la E no se pronuncia al final, pero bueno, eso ha dado lugar a distintas como neologismos o nuevos usos que tienen impacto en lo oral, ¿no? Porque o se crean sílabas nuevas y se respeta el esquema acentual tradicional, o bien se crea una sílaba átona nueva que se hace sentir, pero el acento queda donde estaba y entonces hay una repercusión en el esquema entonacional tradicional. Entonces, hay distintas cosas.
En francés, en francés. Está tan en ebullición como en castellano, globalmente. Cari, ¿por qué no das un ejemplo? ¿Por qué Por ejemplo, nosotras teníamos entrepreneur, un diálogo en el que escuchábamos entrepreneur. Entonces, para hacer notar, para hacer escuchar esa E, porque si no, el tradicional sería l'entrepreneur, ¿sí? Con una E que no se oye. Pero cuando vos decís entrepreneur, para respetar el esquema entonativo tradicional, creás una sílaba nueva, que no existía antes. O bien decís l'entrepreneur, ¿sí? Con un polyglot, ¿sí? Y creás una realidad fónica nueva que no estaba. O bien decís l'entrepreneur, ¿sí? Modificando el esquema acentual tradicional porque creas una sílaba que sería como un acento, como una palabra grave en castellano, una paroxítona en francés que no existe. Pero insisto en un concepto, en estos casos, de todos modos seguimos en francés solamente con lo que es la feminización. No es la instancia superadora de lo inclusivo, o sea, el que quiere practicar un lenguaje verdaderamente inclusivo, no se... Esto es una problemática que todavía está. Por ahora no. Con respecto a esta presentación, ¿no? Ya que estamos ahí, me surgió también la pregunta de cómo hicieron la selección de textos para trabajar. O sea, ahí me pregunto dos cosas. ¿Cómo la hicieron? Que siempre es un trabajo difícil, la selección de textos. Y una segunda pregunta, si hay hipótesis sobre, por ejemplo, que aparecen más marcas en determinados géneros textuales o tipos textuales que en otros. ¿Y qué han encontrado? Mira, contesto yo porque junto con Virginia, que ahí la veo a Virginia, desde 2014 que trabajamos con Corpus, así que lo que hemos visto es que hay géneros donde ya se va instalando, donde hay más emergencia de estas marcas. El administrativo, tiene mucha preferencia por el lenguaje no sexista, y hay toda una dinámica, el cambio, esto va evolucionando, el periodístico hasta hace unos años no, y si ahora leen con atención, ya se va viendo también. Ahora es una emergencia fluctuante, porque hemos analizado algunos textos donde solamente en algunos enunciados se hace un desdoblamiento, en otros se fluctúa hacia un lenguaje patriarcal, después se vuelve, es decir, hay el resultado del proyecto de Beatriz Cagnolati, lo que arrojó como primera cuestión es que hay mucha... ¿cómo es, Virginia? Que dijimos, es una... no se sostiene, en general no se sostiene, inestabilidad era la palabra. Hay inestabilidad, y bueno, eso lo podemos llegar a ver muy, muy fácilmente, analizando un corpus cualquiera, así sin buscar con preferencia, sino de cualquier texto periodístico. ¿Sí? Ya el administrativo es diferente, por eso una de las imágenes, lástima que no tuvimos tiempo de contar las imágenes que habíamos seleccionado, porque tratamos de cumplir los 15 minutos y no había caso, no entraba. Pero una de las imágenes muestra el logro del lenguaje no sexista en lo administrativo, ¿no es cierto? Con los desdoblamientos parciales, que ya es algo que se ha aceptado y se practica. Gracias, muchas gracias. A ver, más preguntas. Yo tengo una breve para Candela, Ana y Susana. Chicas, los textos que los estudiantes tienen que leer y comprender, que ustedes les dan, son todos,
puramente lingüísticos o hay algún componente multimodal? Digamos, No, ustedes hay. presentan otros tipos de componentes y también cómo pueden plasmar los estudiantes su comprensión, ¿solamente por medios lingüísticos o por otras vías? Los textos, bueno, no sé si querés contestar vos, Cande, que vos trabajaste con textos. Los textos son multimodales, Melina. Digamos, hay paratextualidad, ¿no? Hay imagen, y sí, en realidad por el momento las respuestas son lingüísticas, pero hubo un cambio en la evaluación también. A partir de la pandemia también reorganizamos la evaluación. Pero hasta ahora es lingüística, sí. Y la respuesta es lingüística. No sé si Cande trabajas con algún chart alguna vez, pero digamos, eso Sí, los textos son multimodales. Sí, realmente yo soy como la más pesada con todo el uso de lo macro, de seguir manteniendo este gran peso en lo macro. Y sobre todo, no sé si respondo con esto a tu pregunta, pero creo que cada vez más lo que tenemos que ir fomentando también desde la capacitación es ese trabajo con lo que es las tareas, ¿no? Que el alumno pueda ver que en la capacitación no es solamente para aprobar el examen, porque lo que hemos sentido siempre es que no les cuesta, falta esa motivación, viste que como me dijo la otra vez un alumno, la remasa en dulce de leche, lo valoraron, porque ellos sienten como que las capacitaciones son porque tengo que aprobar ese examen, y más allá de decir, bueno, puedo aprender inglés para realmente formarme y no porque yo voy a meterme en el traductor de Google y el traductor de Google me va a traducir todo. Entonces estamos todo el tiempo trabajando con eso también, Melina. Y no te olvides, Melina, que con la motivación de los chicos. No sé si te terminé de responder igual. Sí, muy claro, Candela, gracias. Perfecto. Yo voy a hacer una última pregunta para el grupito de lengua 2, ¿sí? Melina, Ana y Virginia. ¿Cuál fue, o sea, cómo responde el alumnado frente a su propuesta, su propuesta de cátedra, si tienen como un seguimiento de eso, o sea, si ya lo vienen haciendo hace mucho, cómo responden, cuál es esa respuesta? ¿Querés empezar vos, Melina? Sí, lo venimos haciendo hace muchos años, ha sido un proceso de justamente muchos años. En general, notamos que los estudiantes responden con entusiasmo. La conclusión a la que hemos arribado es que en general, cuando las propuestas son motivadoras y desafiantes en cuanto a lo que se les propone hacer, el estudiante está motivado y se siente compelido a participar, pero bueno, siempre hay excepciones, ¿no? Es una postura que involucra a nivel personal al estudiante también, y bueno, eso trae aparejado cuestiones éticas, cuestiones, bueno, muy personales, y bueno, hay una diversidad de respuestas, como en todo, ¿no? Con el universo de estudiantado. Vos querés decir que you can't please everyone. Sí, claro, totalmente. Pero otra cosa que creo que también nosotras la fuimos aprendiendo últimamente, es que no tenemos que dar por sentado nada, y que somos nosotras también, desde los teóricos y desde los prácticos, los que les tenemos que hacer ver la relación que existe, porque si nosotros les tiramos la teoría, no sé, pensando en discourse análisis de Will, o sea, bueno, a ver, Rice Lord, si se las tiramos así, y sin hacerles ver que eso es lo que ellos después aplican en las clases prácticas, las herramientas que les permiten las discusiones, lo que los equipan mejor para el pensamiento crítico. Si nosotros no se los hacemos ver a veces, y es otra vez lo que hablábamos hoy del andamiaje explícito, si nosotros no se lo sabemos mostrar, a lo mejor no tenemos los resultados por una falla nuestra, digamos, porque no se los supimos mostrar. Tenemos que por ahí ponernos nosotros en estudiantes cuando nos iniciamos y no estábamos donde estamos hoy. Entonces creo que también es trabajo nuestro, y ellos no lo ven, que nosotros se lo hagamos ver. Y eso creo que últimamente, sobre todo con Melina en los teóricos,
tratamos de enfatizar, bueno, a ver, cómo lo ven o cómo se relaciona, y así los chicos lo traen a las discusiones teóricas, ¿no? Lo que hablan a través de las novelas. Genial. Y me pareció re interesante que, perdón. Sí, Candela. No, me pareció muy interesante cuando dijeron que su objetivo era que esto se realice durante la cursada, que no es algo para dejarle al alumno post cursada. En un momento hablaron sobre eso, me pareció un punto muy importante. Bien. Sí, es Bueno, la idea, es la idea. Genial. Vamos a continuar, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todas las expositoras.